Llegar a entender en realidad que los problemas son solo parte de la mente de cada persona es fundamental, básico, Sí, sí. para transformarse internamente. Ujú, ujú. Nosotros todavía no estamos a la altura de ir al mundo mental. Esos Ajá, problemas de la mente se crean en el mundo mental. El mundo mental es un mundo sí, sí. regido por otras leyes. Está el mundo físico, el mundo etérico, el mundo astral y el mundo mental. En ese mundo mental viven yoes. Y esos yoes son los que van creando toda esta problemática. Sí, están controlando nuestra existencia. Nos controlan. A nosotros nos controlan de diferentes niveles. Cuando uno comienza a descubrir eso, que en el fondo uno es un muñeco movido por hilos invisibles Sí, desde el mundo mental, sí. entonces comienza a observar su mente. Y nos damos cuenta que en el fondo podemos hacer un tremendo trabajo con nuestra mente. Y que es el trabajo primario, porque ahora viene la lucha por el dominio de la mente. No tienes problemas, solo crees que tienes problemas. De nuevo tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Esta ocasión para compartir contigo la serie número 7. Los problemas solo existen en nuestra mente. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás en sintonía con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido de impacto que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, nuestra verdadera vida es cuando estamos despiertos en nuestros sueños. Así refería Thoreau. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, coincido nueva vez con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo pensador y escritor del autoconocimiento, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, como siempre, es un placer, es un honor coincidir contigo aquí en nuestro rinconcito, el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando. Comparto ese honor y esa alegría. Muchas gracias. Así es, ¿cómo has estado en estos días? Fin de semana, ¿qué hiciste, Fernando? ¿Te fuiste debajo de una mata por ahí, fresco en tu... Aquí, ¿no? Aprovechando la naturaleza. Gracias a Dios, aquí hay mucha naturaleza cercana. Genial, Así que uno maravilloso. aprovecha la tiene aquí mismo. Gracias a Dios. Qué maravilloso. Bueno, a mí me fascina la naturaleza. Eso no tiene comparación. Campo y ciudad, eso es otra, Claro. otra fragancia, ¿eh? Sí, y el color verde, por ejemplo, el color verde es un color muy relajante. Sí, sí. Te relaja la vista. Ujú. Por eso que las mesas de pool o de billar son verdes, porque So, el verde so, es el único color que no te cansa la vista. Entonces tú puedes mirar el sí. verde todo el día y es un alimento, no te cansa, es muy agradable, muy relajador. Exacto. Sí, es maravilloso. Es decir, como que tú mantienes el despejado, la mente despejada, se libera. Exactamente, exactamente. Por eso que solamente pasear, caminar, ver la naturaleza para uno es ya es un alimento. Es fascinante, es una aventura. Ujú. Genial, genial, maravilloso, Fernando. Pues vamos, bueno, la dinámica, ya la audiencia sabe que es que nosotros entramos, pero no tenemos un tema definido, ¿verdad? Determinado. Yo voy a ver aquí, Fernando, en tu libro, el, ya nosotros no usamos lo físico, Fernando, porque todo es tecnología. Yo voy en el celular voy a buscar aquí tu libro. Tengo el índice de los temarios, ¿verán? Genial, un contenido maravilloso, potente. Y vamos a escoger uno de estos títulos. Vamos a ver unos cuantos, Fernando, ¿verdad? Aquí tengo, ya hemos hablado de nuestra mente, la guarida del ego. Ujú. Hablamos también de la, vamos a ver, vamos a ampliarlo un poquito. El mundo interior, vernos tal cual somos, el laberinto de la mente, también hemos platicado recientemente, ¿verdad? Hay un tema aquí
Los problemas solo existen en nuestra mente. La importancia de aprender a reconocer nuestros errores. Me llama la atención el anterior. Los problemas solo existen en nuestra mente. Fernando, ¿qué te parece? Excelente tema, porque en realidad ahí está todo, el trabajo está con la mente. Si uno no Sí, trabaja la mente, no va a salir nunca adelante. hay problema. Entonces, ¿te parece? Arrancamos con ese tema. Vamos. Genial, genial. Pues hay una solución espiritual para cada problema. No tienes problemas. Solo crees que tienes problemas. Es una frase que solía enfatizar mucho en su videoconferencia el autor de bestseller, Fernando, Wayne Dyer, Soluciones Espirituales. También en su bestseller, el Greg Braden, el autor de la Nueva Era también, él enfatiza en la problemática de la mente, ¿verdad? La mayor crisis, yo también lo enfatizo en mi libro, en tu libro también lo enfatizas, y en el Bhagavad Gita encontramos la mente, tu mejor aliada o tu mejor o tu mayor enemigo. De modo que todos los problemas solo existen en nuestra mente. Ese es entonces el tema que hemos escogido, que tú lo plasmas con mucha profundidad y claridad en tu libro Autoconocimiento. Realmente, Fernando, ¿qué es un problema? Es una ilusión. Un Exacto. problema solamente es una creación mental. Es una apariencia. Claro. Solo se gesta y se crea en nuestro propio mundo interior. Ahora, la vida está llena de dificultades. La vida es dificultad. Sí, Solamente la muerte y se acaban absolutamente todas las dificultades. ¿Ya? Entonces, uno debe entender que la dificultad y la adversidad y las cosas complejas de la vida son parte del camino y son parte para ayudarlo a uno a crecer. Aprender a sortearlas, aprender a salir victorioso o aprender a triunfar o aprender a perder cuando también a uno le toca perder. Aprender a cooperar con lo inevitable. ¿Ya? Pero en el fondo un problema es nada más que una creación mental. Y es el una problema es creación. que el problema del problema es que uno lo carga dentro de sí y Eh, pasa a ser parte de ti y lo llevas y lo anda rumiando y uno lo anda dando vueltas en la mente. ¿Ya? Entonces, indudablemente que el trabajo fundamental de nosotros es el trabajo con la mente. Si nosotros aprendemos a enfrentarnos y a no crear a la vida y no a crear problemas en nuestra mente, perfecto. ¿Mm? Porque las dificultades son externas, pero cuando esas dificultades externas entran en nuestro interior y se anidan en la mente, ahí se crea el problema. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a vivir en la vida sin ningún problema. y como tú dices, Fernando, es decir, no hay que luchar con lo inevitable, porque, por ejemplo, la muerte, la muerte. Hay gente que le huye a esos temas, hablar de la mente, le tiene miedo a la gente, pero es inevitable. Entonces, ¿para qué invertir, gastar energía en distraernos en la muerte? Olvidémonos de ella porque es lo más real. Claro, la muerte y la vida son una misma sustancia, digamos. Entonces, en el fondo la muerte es parte de la vida. Y a Exacto. nosotros, todos nosotros, lo único seguro es que vamos a morir en algún instante. ¿Ya? Pero eso hay que dejarlo para cuando llegue. Cuando uno se preocupa, toda preocupación es preocupación antes de ocuparse. Uno en vez de preocuparse en la muerte, tiene que ocuparse en la vida. Y aprovechar su tiempo en el trabajo interior, en el trabajo de autorrealización, el verdadero objetivo de la existencia. Exacto. Y es ahí donde nosotros, Fernando, colaborando contigo, es donde nosotros somos los verdaderos creadores, arquitectos de nuestro destino, de nuestra realidad. Ya lo decía Buda, puedes crear salud, puedes crear la enfermedad, puedes crear lo que quieras, puedes crear, hacer del infierno un cielo o del cielo un infierno, como quieras. Es Claro, decir, nosotros mismos somos los creadores de estos problemas. claro, nosotros
participamos en la creación de ellos porque en el fondo permitimos que se gesten en nuestro interior. Cuando uno va comprendiendo lo que es la formación de un problema en su mundo mental y va entendiendo la incidencia que uno tiene para permitirlo o no permitirlo, ¿ya? Porque en el fondo todo problema es creado por el ego. Al Sí. ego le encanta complicarse la vida y le encanta crear estos problemas porque el yo tiene un cierto sabor de masoquismo. Es un constructo del ego. Claro, De la entonces va mente. acompañado de este masoquismo, de esta autoflagelación, de este sufrimiento o de esta victimización. Entonces, cuando uno va entendiendo las raíces y en realidad cómo se mueve el ego dentro de uno, entonces puede disolver el yo y puede, por lo tanto, también disolver los problemas. No permitir que esto se creen dentro de nosotros. Entonces, nosotros somos los que los creamos y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que destruirlos. Por tanto, entonces las dificultades son parte de la vida. Absolutamente. La vida está llena de dificultades y solamente se le acaban las dificultades al que entró el cajón, se puso el pijama de palo, como se dice, ¿verdad? La, la persona que ya muere, ese sí que Exacto. ya uno dice se le acabaron las dificultades. Pero la Ya vida se es dificultad, porque la vida es movimiento, es acciones, hacer, es deshacer en el fondo. Y todo eso es un proceso de aprendizaje. La vida, uno tiene que aprender muchísimo, muchísimas cosas nos va a ir enseñando la vida. sí, sí. Entonces hay que aprender a sortearlos, hay que aprender a moverse, hay que aprender a colaborar con lo inevitable, ¿ya? Hay que aprender a ver, digamos, qué grado de incidencia tengo yo en solucionar determinadas situaciones conflictivas. Ujú. Ese es el primer análisis que uno tiene que hacer cuando uno se enfrenta a una problemática existencial. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Porque ya si no depende de mí, entonces no vale ni la pena gastar neuronas, Claro, lo absoluto. Hay exactamente. que simplemente olvidarlo. De modo que, Fernando, entonces, sin estas dificultades o gimnasio psicológico, nadie se conocería a sí mismo de verdad. Nadie, porque en el fondo la virtud se prueba con la tentación. Uno puede decir, no, yo soy bueno, yo no odio a nadie, ¿ah? Y sí, Pero cuando la vida le pone a un traidor, cuando la vida le pone a una persona que lo estafó, un ahí es donde obstáculo. ahí le sale el yo, digamos, vengativo. Sí, sí. Entonces, las dificultades de la vida tienen como objetivo hacer que salga de nuestro interior todo lo bueno y todo lo malo. Y si uno está atento y descubre, digamos, qué es lo que la vida en sí hace que salga de mí, si uno se autoobserva y descubre y se va a dar cuenta cómo salen los yoes iracundos, los yoes nerviosos, los yoes del miedo, los yoes vengativos, los yoes orgullosos, los yoes altaneros, los yoes rencorosos, como ya hablamos, ¿verdad?, de la falta de perdón y el rencor. Ujú. Entonces, la vida en sí es una maravillosa escuela. Ahora, hacer de la vida como un fin en sí misma, ese es un grave error, porque nosotros aquí en el estado humano, este es un estado transitorio nada más, no un estado final. La vida es un puente entre el estado angelical y el estado animal. Pero si uno hace de la vida en sí misma como un fin en sí misma, como por ejemplo una persona de edad, no, yo ya cumplí en la vida, tengo todos mis hijos profesionales, no le debo dinero a nadie, tengo mi casa, mi carro, ya cumplí, me puedo morir tranquilo. No. Uno no vino aquí a cumplir determinadas metas horizontales y después decir que venga la desencarnación y que ya cumplí. No, uno vino aquí a liberarse, uno vino a dar el gran salto. Sí, sí. El gran salto es superar el estado humano. Pero para superar el estado humano, primero hay que dejar el estado animal. Y lamentablemente nosotros, en la condición en que nos encontramos como sociedad, estamos en un nivel animal. Si no, observe la Sí, sociedad, sí, cómo sí, está. sí, sí, ¿Ya? sí. Entonces ya la violencia, el descontrol, digamos, hay muchas personas que ya no se soportan unas a otras, entonces la guerra ya empezó ya, cada vez va a ir tomando más fuerza. Todos esos son estados animales nuestros, de mucha violencia. Exacto. El mundo es nuestro espejo, y si uno quiere saber cómo es uno, mira el mundo, porque el mundo es parte de uno mismo, porque todos los defectos que hay en el mundo uno los tiene. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso y comprende y se pone a trabajar dentro de sí en las pautas que hemos entregado acá, del
trabajo psicológico, en la eliminación de los defectos, en el cuidado de la energía sexual, en aprender a desarrollar el amor consciente, desinteresado por el prójimo, entonces va creciendo y se va liberando de las leyes mecánicas. Uh-huh. Y cuando lo vemos, como tú dices, Fernando, y es cierto, nosotros los seres humanos nos comportamos como los animales. Los animales son más obedientes, son más civilizados. Cuando nosotros lo miramos, Por eso, no por llevan eso que, ventajas. claro, por eso que hay muchas personas hoy en día que viven con perros, Sí, como inclusive personas solas, sí, sí. mujeres y hombres que no tienen pareja, pero tienen un perro. ¿Por qué? Porque el perro es más fiel que el hombre. Más fiel que el hombre. Entonces, prefieren el perrito fiel que el hombre infiel, que Exacto. adúltero, ¿verdad? Medio violento. Entonces, ahí uno se da cuenta en el fondo que es una realidad. Sí, ¿Mm? Es una realidad. Por eso uno primero en todo este camino tiene que aprender a salir del estado animal, después salir del estado humanoide y humanizarse. ¿Ya? sí. Luego que la persona se humanizó, luego se diviniza, pero es por partes. Dejarlo animal, dejarlo humanoide, Es un dejarlo proceso. humano y divinizarse. Sí, ¿Ya? Es un camino largo, es un ¿ya? camino Pero largo. hay que empezar a caminar. Si uno nunca camina hacia allá, va a Es- terminar igual o peor como está. Estos problemas, Fernando, que creamos en nuestra mente, nos acompañan en los sueños. Claro, como están durante el día y en la noche uno hace lo mismo que hace durante el día, hay muchas personas que sueñan con sus propios problemas y tienen Sí, sí, pesadillas, sí. ¿verdad? O tienen sueños dificultosos, que se ven más enredados, o a veces, por el contrario, digamos, la persona más inteligente aprende a recibir de los mismos sueños señales y pautas para cómo solucionar los conflictos de la vida. Hay uno que dice, no, deja, lo voy a conversar con la almohada. Ese es un dicho, digamos, que en el Sí, fondo que simplemente lo va a dejar en sus sueños, pero desde el punto de vista de la receptividad y del lenguaje onírico, porque el lenguaje onírico es un lenguaje altamente simbólico. exacto. Una persona realmente con muchas preocupaciones ni siquiera puede dormir, Fernando. Es- Claro, se la pasa ahí, digamos, desvelado. No, anoche no dormí nada, es que tengo un problema y no encuentro solución. Entonces, eso, ¿ya? Lo importante es entender en el fondo que cómo uno se enfrenta a los problemas, ¿ya? Y la Exacto. forma de enfrentarse es entendiendo cómo se forman. Y Ujú. se forman en nuestra mente. Los problemas solo existen en tu mente. Y mientras uno no comprenda esa frase, no los va a poder trabajar correctamente. Entonces, Fernando, la identificación con diferentes circunstancias de la vida es lo que hace que también nuestra mente crea esos mismos problemas. Claro, uno vive identificado. Y se identifica con una cosa, se identifica con otra cosa, ¿ya? En el fondo hace de sí el mundo y lo mete en su mente. Sí, Eso es la identificación. La identificación es cuando uno crea un nexo erróneo y exagerado con una situación de la vida. ¿Mm? Por ejemplo, el apego a determinadas sí, sí. situaciones de la vida, digamos, ¿ah? Por ejemplo, una loza, la vajillería, que era de la abuelita y se la heredaron y la cuidan y de El repente, jarrito con asa de aluminio. claro, hermosa, ¿verdad? Pero viene alguien, el nietecito, y le rompe una taza. ¡Ay! Fue tragedia porque ahora no está completa. ¿No? Entonces es el apego, el nexo. El Se apego. sobrevaloró algo que es algo material que va y viene y que está condenado a ser destruido. Entonces, el apego, el odio, el resentimiento, todos esos vínculos erróneos que uno establece con las situaciones y las personas, hacen en el fondo procesos de identificación. Y la identificación es lo que a uno lo duerme, lo aturde y crea este problema, digamos, porque está identificado, está fascinado, está en un sueño de la conciencia. Y algo, Fernando, en este sentido, hemos visto cómo personas, por la misma carga de preocupaciones y de ocuparse en las preocupaciones, en los problemas que son creados por la misma mente, llegan a un estado a un estado que incluso le ha generado hasta paro. Si vamos creando tantos problemas en la mente, al final nuestra mente puede colapsar.
Claro, claro, en el fondo hay personas que llegan al estado de surmenage, de la locura, del suicidio, del asesinato, Ujú. ¿ah? Del infarto cardíaco. Muchas de las enfermedades, digamos, del sistema nervioso central o las enfermedades autoinmunes son producidas por una exageración de esta, Sí, y sí, de sí. esta problemática mental que la persona que no ve la luz. ¿Mm? Se nubla Porque la mientras, razón. claro, se nubla, exactamente. Sí, sí. Porque mientras más usted alimente ese problema a través de un razonamiento lógico, ¿ah? Estructurado, que a usted le parece que voy a buscar una solución, en el fondo como que la mente se va alimentando más y los yoes se van alimentando más. El yo del miedo, por ejemplo, es un yo que le encanta la problemática. Entonces llega al estado de catástrofe intelectual, emocional, nerviosa, ¿ah? O de miedo, y puede llegar a colapsar a través de, como le dije, un infarto cardíaco, por ejemplo. Muchas personas que tienen un infarto cardíaco lo tienen después de recibir una noticia terrible de fallecimiento, de destrucción, de lo que sea, pero fue un problema que lo colapsó. Entonces, en el fondo uno colapsa por esta mala vinculación que uno establece con el mundo. Cuando uno aprende a vincularse correctamente con la existencia, indudablemente que obtiene longevidad y obtiene conciencia y puede salir adelante ante cualquier adversidad. Bien, amigos, esta es la serie número 7. Los problemas solo existen en tu mente, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Hoy platicando, compartiendo este mensaje potente acorde para estos tiempos. Fernando, conocí una persona que él se asoció con alguien para crear, ¿verdad? Fundar una empresa, una organización, la que iba a disponer de los recursos, lo económico, la otra iba a disponer de sus ideas, de su capacidad, pero el que solo iba a aportar en ideas, pues lo engañó, resultó que al final lo engañó, se llevó todo el dinero. Y esta persona, pues se pasó la vida incluso maldiciendo esa asociación, a ese hombre que se asoció, incluso le generó un paro, esa preocupación, hasta que se encontró con alguien, una especie de guía, que le dijo el por qué, la razón, ¿verdad? Esa persona pudo recomponerse casi en la totalidad cuando él entró en razón, que era esa rabia, ese ego, esa preocupación de ese negocio, de esa mala asociación, esa mala compañía en un negocio. Es decir, hay gente que anda, lleva ese lomo, ese fardo de los problemas y las preocupaciones en su espalda y le genera todo ese cuadro. Y todo creado en la misma mente. ¿Cómo hacer para no identificarnos tanto con tantas impresiones que nos trae la vida? De ahí la importancia del autoconocimiento, de ahí la importancia del trabajo Sí. psicológico sobre sí mismo. ¿Mm? Necesitamos conocer herramientas de autoayuda, conocimientos de judo psicológico, una lucha. Exacto. Todas las artes marciales, el judo, el karate, todas esas artes marciales provienen ancestralmente de la lucha del ser humano contra sus propios yoes, contra Sí, su propia mente. sí. Y que se cristalizaron físicamente, ya en cosas físicas, en lucha exterior, pero en el fondo es una lucha interior. Entonces, si nosotros no tenemos herramientas ni conocemos las leyes que nos rigen a nosotros en el reino humano, difícilmente podemos nosotros llegar a trascender y aprender a no identificarnos. Tenemos que aprender, reflexionar con relación a todas estas leyes que rigen. Por ejemplo, la ley del karma. La ley del karma siempre nos va a transformar a nosotros Exacto. en pagadores o cobradores. Sí, Siempre en la vida vamos a estar pagando deudas kármicas o les vamos a estar cobrando deudas kármicas a otra persona. ¿Mm? Entonces, si yo me asocio a una persona y esa persona me traiciona y se lleva parte de mi dinero o todo mi dinero, simplemente lo debía. Ahí actuó el karma. que cuando ¿Qué está fue esa lo que? información, Claro, lo veo de otra forma. lo veo de otra forma. Claro.
¿Qué fue lo que yo hice en la existencia anterior? Lo más probable es que hice lo mismo. Engañé a alguien, me asocié a alguien. Engañé a alguien, Sí, engañé a alguien. Por ejemplo, el karma económico. Muchas personas tienen karma económico. Nunca surgen. Hacen un negocio, les va mal. Se asocian a una persona, lo traicionan. sí. Hace una inversión, fracasó. Se compran un vehículo, pero al final no alcanzan a pagar las cuotas y se lo quitan. Y así. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tiene karma económico. Y el karma económico, la jerarquía siempre se lo va a cobrar. Pero ¿por qué tiene karma económico esa persona? ¿Por qué no puede surgir económicamente? Porque en su existencia anterior fue un abusador, un estafador, un engañador, un ladrón. Sí. Entonces, uno cree que no la va a pagar, pero en el fondo el karma a uno le va a cobrar todo. El universo Todo te está cobra todo. escrito, todo está escrito en el libro de la vida. Sí, sí. Recuerda que hay una partícula dentro de nuestro interior que se llama Kaom. Esta partícula Kaom escribe con letras de oro en un libro Sí, interno sí. todo lo bueno y lo malo que uno hace. Y cuando uno desencarna, se presenta con ese libro ante Anubis, y ahí está todo escrito lo que uno ha hecho, así que no es que yo estaba escondido ahí, nadie me veía. No, señor, No se le no lo escapa veía, nada al universo, todo no lo queda. veía los ojos físicos, pero la divinidad, su propia conciencia lo estaba mirando. Sí. Nadie se puede esconder de su conciencia, nadie. Entonces, cuando uno entiende, en el fondo, que pasan estas cosas, digamos, estas traiciones y estos cobres que se llevan mi dinero, simplemente lo debía. Entonces, ya con esa acción uno le quita el dolor, digamos, el sufrimiento, en parte, obviamente, Le no quita todo, fuerza. le quita fuerza, eso es lo importante. Ya partimos, quitándole fuerza de ese sentimiento de venganza, ¿ah? O ese sentimiento de víctima. ¿Por qué me pasó esto a mí? Bien merecido lo tiene, pues acuérdense uno de los capítulos del libro ahí, bien merecido lo tengo en el fondo, porque en el fondo Sí. todo lo que ocurre en la vida es por merecimiento, todo es merecimiento. Entonces, si yo no comprendo las leyes fundamentales que rigen la existencia, Ujú. si yo no comprendo el objetivo real de la vida, si yo no comprendo de qué estoy formado psicológica, espiritual y físicamente, difícilmente voy a dejar de identificarme. Pero si ya voy comprendiendo, voy reflexionando, voy entendiendo, voy meditando, voy trabajando, Sí, sí. voy disolviendo todo esto y voy saliendo adelante, digamos, más airosamente. Que eso es lo que buscamos en el fondo, entregar herramientas para que las personas se enfrenten a la vida, digamos, desde otra perspectiva, no de una perspectiva tan victimaria y tan como de inocencia. No, es que yo no tenía culpa. No, sí, no soy culposo en esta existencia, pero cargo la culpa de 7 existencias anteriores. Cuando pasan esas situaciones, cabe aplicar la frase también, ¿verdad? De nuestro maestro, el buen Dyer, Fernando. Cuando ¿Mm? cambias la forma de mirar las cosas que tú miras cambiarán para ti. Ujú. Y es importante aclarar también que al tocar lo del karma, que el karma no es un castigo. Simplemente es una cobranza, algo que se debe, que tenemos que pagar. Es un ajuste de cuentas. Es un ajuste de cuenta. Si es la primera vez que estás en sintonía con el Jardín de tu Mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido de impacto que publicamos cada semana. Los problemas entonces que vamos creando nos van llenando de tensión, Fernando, angustia y sufrimiento. Claro, es por eso que es importante entender que no tenemos que crear problemas, porque todo problema es un proceso angustioso. Exacto. Todo problema es una tensión, todo problema es un miedo, todo problema es una desarmonía del corazón. ¿Ah? Sí, sí. Recuerda que lo primero que uno tiene que lograr es la paz. Y es difícil que una persona teniendo muchos problemas en su mente se sienta en paz. Sí. Entonces, si yo no logro la paz dentro de mí, no voy a lograr la libertad y menos la felicidad y nunca voy a llegar al amor verdadero. Entonces, por eso que es importante entender que la paz está condicionada a aprender a no tener problemas dentro de sí, estar en paz consigo mismo. Pero toda persona que tenga un problema dentro de sí no está en paz consigo mismo. Y por lo tanto, esa falta de paz le va a imposibilitar seguir creciendo interna y espiritualmente. Y nosotros lo que queremos es eso, es crecer para trascender el estado humano y entrar a estados más elevados.
En la conferencia de hay una solución espiritual para cada problema de Wayne Dyer. Entonces vemos claramente que todo obviamente tiene solución, todos los problemas que son creados, ya sabemos en nuestra mente. Entonces los problemas deben ser solucionados, Fernando. No, los problemas no deben ser solucionados, porque ¿cómo voy a solucionar yo algo que es irreal? Que es creado por nosotros, es algo más. Claro. ¿Mm? Entonces los problemas no tienen solución, los problemas no se solucionan, los problemas se disuelven, que es diferente. Exacto. El problema hay que disolverlo, hay que destruirlo, hay que desintegrarlo, ¿ah, ya? Hay que olvidarlo. Cuando uno se da cuenta de que el problema fue mi propia creación y yo puedo obtener herramientas y técnicas para destruirlo, para desintegrarlo, entonces yo lo puedo disolver, lo puedo destruir el problema, transformarlo en polvareda cósmica y que desaparezca de mi mente. Ya eso es un tremendo alivio espiritual y psicológico para la persona. Entonces, no busquemos solución a los problemas, sino busquemos la disolución de los problemas, que es diferente. Porque como ya lo enfatizamos, son creados en nuestra mente, somos nosotros los que estamos creando. Claro. Genial, genial, Fernando. Entonces, la mente sabe diferenciar, Fernando, un peso real de un problema mental. No, la mente, tanto el peso físico como el peso de los problemas pesan igual. Para la mente, tener un saco de papa aquí en la cabeza o tener varios problemas en la cabeza se acomoda. Hay muchas personas que viven ojivadas así, como medias torcidas. O hay personas que tienen un dolor aquí en la espalda o sienten un peso en la espalda, pero nunca han cargado fuerza, pero están llenas de problemas. Sí, sí, sí. Entonces la mente no discierne. Por eso, inclusive, imagínense que hay personas que crean hernias lumbares, ¿ya? O cervicales, solo por problemas. Es Correcto. tanta la Sí, contracción sí, de los sí. músculos del cuello que le crea una hernia cervical y resulta que uno le pregunta, ¿pero usted carga alguna? No, no he cargado nada. ¿Ya? Entonces la mente se prepara para llevar el peso físico y el peso de los problemas, porque los problemas son peso. Porque como son creados por el ego y el ego es el peso dentro de nosotros, Sí. ¿ya? El ego es el que nos hace a nosotros ser personas pesadas, ¿ya? Entendiéndose pesadas como densas, pues. Y que en el fondo tampoco somos personas, una persona con mucho problema es una persona que cae mal en el fondo, porque solo habla de sus problemas y siempre está enojado, está alegando, Lleno de ¿verdad? rabia y Que sí. le da rabia, claro, que protesta, que aquí, que allá, que alega. Entonces no está en paz, pues. No te- Y lo que tenemos que alcanzar nosotros primariamente es la paz, Ujú. fundamental, alcanzar la paz. La paz es el perfume del Esencial. corazón tranquilo. Sí, sí, es esencial. Entonces, ¿y qué hacemos cuando se presentan dificultades en la vida que no las encontramos o no les encontramos la solución, Fernando? Cooperar con lo inevitable, pues. Si hay algo que no tiene solución, si hay una problemática, es algo que nos toca vivir. ¿Mm? Bueno, el caso de la Entonces, muerte, como decíamos. por ejemplo, entonces, por eso que la primera reflexión ante una dificultad, adversidad de la vida, uno tiene que ver, ¿esto tiene solución o no tiene solución? Aparente, ver así un proceso, a través de mi proceso reflexivo. No, esto no tiene solución, listo. Si no tiene solución, basta, se olvida, se disuelve. Chao. Entonces, hay que aprender a cooperar con lo inevitable. Si uno no coopera con lo inevitable, difícilmente va a poder caminar tranquilo por la vida, porque Sí. hay cosas que nos toca simplemente vivir. ¿Mm? Hay muchas personas que sufren, por ejemplo, las separaciones, por el abandono inclusive. Los divorcios. Claro, pero hay divorcios que son más traumáticos, donde simplemente el hombre cogió a otra pareja y se fue nomás, y no dijo ni chao y se fue. O la mujer se fue con el otro, ¿ya? Inevitable, pues. Si la Inevitable. persona ya no tenía ninguna Se relación, cansó, en fin, se sí. cansó de mí y prefirió otra persona, bueno, desearle lo mejor y que le vaya bien, ¿no? ¿Mm? Es inevitable, no voy a yo a llorar, ahí a desesperarme, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí sí, la misma muerte, pues. Si la persona ya falleció,
no lo podemos revivir, por más que gritemos y nos desesperemos, indudablemente uno tiene que pasar por la congoja, por cierto sufrimiento, es obvio, la pérdida trae por sí un sufrimiento, pero de ahí a quedarme con todo ese dolor, hay personas que sufren la pérdida de un pariente después de 20 30 años. Yo conozco personas que, ¿no?, que todavía sufren por la pérdida de alguien hace 30 años. Entonces, eso quiere decir que ya hay una problemática de comprensión de qué es la vida y qué es la muerte. Exacto. Todo, todo está, el control lo tenemos nosotros. En una plática, una reflexión con un grupo de los que meditan con nosotros, conmigo los sábados de la noche, el tema de la semana anterior era feliz o infeliz, y era ante los grandes problemas de la vida, si casarte o no casar, si divorciarte o no divorciar, si ir a la universidad o no ir. Eso no es el problema. El problema es que en una de esas decisiones hacemos una miseria de cada una de esas decisiones. De un divorcio hacemos una miseria. De no ir a la universidad, una miseria. No, vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Es una decisión. Hay muchas personas que viven preocupadas por tantos problemas, ¿verdad? Muy preocupadas. Claro. Sí, lamentablemente la preocupación, ya la palabra lo dice, preocupación. Sí, sí, sí. Uno no debería andar preocupado por nada. Preocuparse significa antes de ocuparse. Uno en la vida tiene que andar ocupado, pero no preocupado. La preocupación es la situación mental y la creación de los problemas. Exacto. En realidad, si a uno nos preguntan, ¿tú tienes alguna preocupación? Uno debiera decir, no, 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 no tengo preocupación. ¿Y Pero en cómo su lo forma hace? de ser, incluso hasta en su forma de contestar, está preocupado. ¿Pero cómo lo hace para no preocuparte? Bueno, porque no permito que se gesten en mi mente las preocupaciones y punto. Exacto. No hay, no son admisibles las preocupaciones en la mente de un revolucionario, en un guerrero espiritual. No puede decir que anda preocupado. Si dice que anda preocupado, entonces no es guerrero espiritual. Exacto. El guerrero espiritual anhela y lucha por la serenidad de su corazón, para que exhale ese perfume maravilloso del amor, la paz, la tranquilidad. Si no, no, si anda alterado, nervioso, preocupado, no está haciendo un trabajo correcto. Exacto. Entonces, estas preocupaciones nos van robando nuestra energía mental, nos desgastan. Claro, toda preocupación, toda problemática interna en el fondo es una ladrona de la energía, porque vive por su creación. El yo la crea para tenernos a nosotros, digamos, identificados, fascinados, para tenernos embobados ahí en eso. Y no permitir que uno observe en realidad el verdadero objetivo de la existencia, que es su liberación. Porque el verdadero motivo de la vida es liberarnos de la rueda del samsara, de la mecanicidad de nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. ¿Mm? Pero en todas esas preocupaciones, en el fondo, son como vampiros. Nos succionan la energía mental, intelectual, la energía volitiva, la energía emocional, la Sí, energía sí, instintiva, la energía sexual, la energía motriz, la energía del espíritu inclusive, la energía de la conciencia. Nosotros tenemos siete tipos de energía. Nos roban todas. Uf, mientras más grande es la preocupación, el problema, más succionadora de energía es. Por eso cuando la persona que disuelve su problema, en el fondo se empieza a ser dueña de su propia energía y camina de otra forma, ve la vida de otra forma. sí, sí, sí. Fernando, en lo que estamos más preocupados es donde nuestra conciencia está más dormida. Claro, precisamente esa gran preocupación que tengo es donde tengo un gran sueño de mi conciencia. Exacto. Por eso es que es importante disolver las preocupaciones y reflexionar en ella, mirarla, ¿verdad? Y ver los yoes que están inmersos ahí. Indudablemente, detrás de toda preocupación, uno de los grandes yoes que está presente ahí es el miedo. Sí, El miedo es un gestador de preocupaciones. Entonces,
Cuando yo comienzo a descubrir los yoes que están metidos ahí y los empiezo a trabajar, y los empiezo a observar en mi vida, y los empiezo a eliminar, me empieza a despertar la conciencia. O sea, el despertar de la conciencia va Ujú. precedido de este trabajo con todos los procesos que a nosotros nos preocupan. Uno, como le dije anteriormente, no debiera tener ninguna preocupación. Tenemos que estar ocupados Ocupado, sí. ocupados en nuestra liberación, en cómo liberar nuestra conciencia, cómo liberar nuestra alma, cómo despejar la mente de esta sombra de las preocupaciones, ¿ah? De esta nube oscura, de este humo que tiene ahí, digamos, nos tiene sin ver la realidad y sin ser objetivos. Es un manto que nos envuelve. Ujú. Exactamente. En una conferencia anterior, hace poco, platicábamos acerca de la intuición. La intuición, la corazonada, nos podría ayudar a dar soluciones a las adversidades de la vida. Claro, porque cuando uno tiene un problema en la mente, como se crea en la mente, tiene que aprender a no pensar, porque la forma más elevada de pensar es no pensar. Sí, sí. Cuando uno aprende a no pensar, comienza a conectarse con la intuición, porque la intuición proviene de los centros superiores de la máquina humana, del centro emocional superior y el centro intelectual superior. ¿Mm? Exacto. Pero para que estos centros superiores se comuniquen con uno a través de unos ciertos nadis que hay aquí y se comunican con el chakra del corazón, con el anahata chakra, ¿m? Necesita que el centro intelectual inferior que está a la altura del corazón, en la columna aquí, esté en silencio. Entonces, cuando uno deja de pensar, entonces comienza a recibir los mensajes intuitivos del ser. La conciencia lo sabe todo, Sí, sí. pero al yo le gusta pensar y complicarse la vida. ¿Usted cree que Dios, el ser interior, cuando va a solucionar una situación de vida, él empieza a pensar cómo lo voy a hacer? Si él lo sabe todo, Lo sabe ¿cómo? todo. Lo Todo sabe está todo, bueno. disponible. No tiene que pensar absolutamente nada. Si lo sabe todo, pues, Todo sabe está en todas las automático en posibilidades. el ser. Sí. No es automático, es conscientivo. Es Es conscientivo en consciente. el Sí, fondo. consciente. Claro, es la conciencia del ser que se Sí. expresa ahí. Ujú. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso que decimos que la forma más elevada de pensar es no pensar, porque el pensamiento inferior es del yo, y al yo le encanta pensar y uno tiene que lograr el dominio del pensamiento a través de subyugar a la mente, que se silencie, que se calle, montar a la mente. Eso es lo que hizo el Maestro Jesús cuando entró en Jerusalén el domingo de Ramos montado en un burro. Sí, sí. Imagínense todos los reyes, príncipes, entraban en Jerusalén montados en briosos caballos, gigantes, blancos, negros, hermosos caballos. Y el maestro de maestros entró montado en un burro. Era una tremenda enseñanza que en el fondo que uno tiene que aprender a montar a su mente, porque la mente es el burro, porque el burro es terco, igual la mente es porfiada, y es como una mula cuando se frena, no hay caso, nadie lo saca de ahí. Por aquí es que voy. Claro. Entonces, para entrar a esos espacios que en el fondo está representando las dimensiones superiores, hay que aprender a montar a la mente. Entonces, montar a la mente significa montar al burro, pero hoy en día, si uno viera clarividentemente en la calle, vería mucha gente que arriba tiene un burro montado que lo está manejando. Exacto. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo en realidad el trabajo psicológico que uno tiene que hacer que dejarse llevar por los pensamientos y las preocupaciones, ¿no? Y ese es el objetivo. ¿Ah? El objetivo de esta plática de hoy, en el fondo, el tema que hemos decidido, es precisamente entender la importancia de que nosotros tenemos que aprender a disolver la problemática y salir de ahí. Refiriéndose, Fernando, a las distracciones que nos roban la energía, ¿verdad? Como venimos platicando, mi maestro Sativeva dice que hay 7 distracciones y la primera es la carencia de un propósito. Nos mantiene distraídos en la problemática, en los problemas de la vida, en la mente, ¿verdad? En el fantasma de la mente. Son nuestros propios defectos como el ego, la codicia, nos mantienen constantemente preocupados. Claro, son los yoes. Los yoes son los que nos mantienen preocupados. Sí, sí. Porque mientras uno se mantenga preocupado, él sigue vivo. Usted deja de preocuparse y él va en camino a su muerte. Es así de simple. ¿Mm? Entonces la codicia, la envidia, el orgullo, la ira,
todos esos defectos, digamos, la misma lujuria, la pasión, todos esos defectos psicológicos que son ladrones del fuego, en el fondo nos van debilitando y nos van preocupando. Entonces, la preocupación, como usted ha dicho, es como un manto, ¿verdad? Entonces, en ese manto, oscuridad, vive el Sí. yo, asolapado, robándonos, succionándonos constantemente nuestra energía. De los 5 centros, de los 7 centros de la máquina humana, nos roba la energía, ¿ya? Entonces, indudablemente que mientras existan estos demonios dentro de nosotros, estos yo, estos defectos psicológicos, vamos a vivir en estado de preocupación, de alteración, de nerviosismo, de caos. Cuando ya la persona se decide a luchar contra sus propios defectos y comienza a disolverlos, a desintegrarlos, a destruirlos con la ayuda de la Madre Divina, Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, elimíname este miedo, Madre mía, saca de mí este temor o esta preocupación, Madre mía, silencia mi mente con tu fuego interior. Cuando le va pidiendo ahí a la Madre que luche, la persona se va calmando y después puede enfrentarse a adversidades cada vez mayores con una mesura y una tranquilidad increíble. Porque esto se va dando por grados, Sí, por sí. grados. Y los maestros lo van probando a la persona según el nivel en que está. Ya cuando el maestro está, la persona está muy, muy avanzada, ahí ya les tiran pruebas más difíciles. A ver si es Pero, verdad por el- pero al principio no, pues, suave, suave para que vaya aprendiendo. que... Genial, genial, maravilloso esta videoconferencia. En Sirasi de Fernando, se nos dice, todo es, y así mismo es un correr tras el viento. El hombre anda muy rápido, muy apresurado, eh, prepararse a la universidad, un título, ganar dinero, comprar una casa ahorita, tener hijos, familia, y preocupado, no ocupado, preocupado en todos esos embrollos y problemas. Se pasa la vida, llega la vejez y al final se da cuenta, cuando mira hacia atrás, que no ha hecho nada, que tiene toda una vida un fardo de preocupaciones. Comprender que al final debemos dejarlo todo. Nos puede ayudar entonces, Fernando, en este proceso de no preocuparnos. Claro, claro, es una reflexión básica. Mm. En Sí. el fondo, nada traje y nada me llevo. Ujú. Lo único que uno se lleva es lo que tiene hacia adentro, en su psicología. Sí. Entonces, si usted tiene codicia, esa codicia se la va a llevar. Si usted tiene rencor, ese rencor se la va a llevar. Si usted tiene problemas, esos problemas se los va a llevar. El yo problemático en la próxima existencia va a querer gestar nuevamente estos problemas y continuar ahí en su enrollo. Entonces, Exacto. todo uno lo deja, todo lo deja. Y solamente se lleva lo que tiene dentro de sí. De ahí la importancia entonces de trabajar mi psicología. Si yo no trabajo mi psicología y me empeoro al momento de morir, el mismo nivel de conciencia que tienes al morir, ese mismo tendrás al renacer. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo la conciencia y aumento, aunque sea 1% de conciencia, tenía un 3, ahora tengo un 4. La Eso. próxima existencia no nazco con 3, nazco con 4. Si logro aumentar aún más y logro eliminar una cierta cantidad de efectos, todos esos defectos que yo elimine aquí en esta existencia, en la próxima existencia yo nazco, voy a nacer sin esos defectos. Entonces es un trabajo que uno hace Mm, para esta existencia y para las existencias venideras. Entonces es muy importante muy importante. entender eso. Es fundamental. De modo que, Fernando, que entonces en vez de los seres humanos, nosotros preocuparnos, eh, el orientarnos a crear riquezas, que no es malo, lo malo está en hacer, como decimos, de eso un Dios, identificarnos con ellos, ¿eh? Pero en vez de nosotros orientarnos a lo exterior, a lo externo, cuestiones que vamos a perder y dejarlo ahorita. Entonces, lo ideal sería entonces que nuestros esfuerzos estén orientados por trabajar y a perfeccionarnos a nosotros mismos. Claro, y eso lamentablemente es lo que no se enseña en ninguna parte. Difícil, No se enseña en no los sencillo, colegios, no se enseña en las escuelas, no se enseña en las universidades, no se en enseña en los parte, institutos. Nadie enseña el trabajo interior, cómo mejorar al hombre por el hombre. No le enseñan. no se enseña.
nos enseñan la competitividad, nos enseñan la dependencia, nos enseñan nos dan herramientas para defendernos en la vida, pero no nos dan herramientas para defendernos de nosotros mismos, que somos nuestro verdadero enemigo. Ujú. ¿Mm? Entonces, por eso que es importante entender todo esto. ¿Ah? Uno tiene cuerpo físico, ¿verdad? Tiene familia, no sé, tendrá hijos, tendrá esposa, hay que alimentar a los hijos, hay que alimentar a la esposa, hay que vestirse, hay que tener un techo, pan, techo y abrigo, necesidades básicas a cubrir, ¿ya? Pero de ahí a hacer de la vida un trabajo, uno tiene que trabajar en la vida, pero hacer de la vida un trabajo, hay personas que hacen de la vida un trabajo. Sí, sí. Hay personas que llegan a una edad donde dejan de trabajar y se mueren porque estaban tan acostumbrados que ya se murió la persona porque ya no, no trabajó más. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, no, lo importante es entender que el enfoque fundamental y primario, básico, es hacia el trabajo interior. ¿Mm? Cumplir con las cosas básicas de la existencia, pan, techo y abrigo, claro, tenemos responsabilidades de alimentar, bueno, hay que generar, pero de ahí a la codicia y a la ambición y dedicarse solamente a la línea horizontal y jamás caminar en la vertical, ese es un grave problema. Y decir, Fernando, que tú a veces también sueles, te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Ujú. Tú te acercas a veces incluso a organismos de los mismos gobiernos para llevar este mensaje a las aulas o a los niños y te dicen no, que ya eso no funciona, eso no tiene ninguna validez. Así mismo te lo dicen. Cuánta ignorancia. ¿Eh? Estamos perdidos. Como dice nuestro amigo eh, Guillermo, ¿verdad? Ujú. Estamos perdidos. Genial, genial. Maravilloso, amigos. Esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Los problemas solo existen en tu mente. No tienes problemas, solo crees que tienes problemas. Sería interesante, Fernando, genial, esta síntesis. Cuando la gente me suele preguntar, Fernando, Orlando Miguel, ¿dónde estás? Yo le digo, en todas partes. ¿De dónde tú eres? De todas partes. ¿Cuántos años tú tienes, Orlando Miguel? Nunca he nacido, nunca voy a morir. Encargarse de eso también es una preocupación. Sería interesante la síntesis aquí de esta maravillosa plática que hoy entregamos, ¿verdad? A nuestra audiencia, la serie número 7. Claro, llegar a entender en realidad que los problemas son solo parte de la mente de cada persona es fundamental, básico, Sí, sí. para transformarse internamente. Ujú, ujú. Nosotros todavía no estamos a la altura de ir al mundo mental. Esos Ah, problemas de la mente se crean en el mundo mental. El mundo mental es un mundo sí, sí. regido por otras leyes. Está el mundo físico, el mundo etérico, el mundo astral y el mundo mental. En ese mundo mental viven yoes. Y esos yoes son los que van creando toda esta problemática. Sí, están controlando nuestra existencia. Nos controlan. A nosotros nos controlan de diferentes niveles. Como ¿Ya? cuando tú coges un control, ¿verdad? Enciendes el televisor, tú de esta manera. Así. Aprieta un botón, otro botón, así la persona piensa esto, la persona piensa esto otro. Saben cómo controlarnos. Exacto, exacto. Cuando uno comienza a descubrir eso, que en el fondo uno es un muñeco movido por hilos invisibles Sí, desde el mundo mental, sí. entonces comienza a observar su mente. Y nos damos cuenta que en el fondo podemos hacer un tremendo trabajo con nuestra mente. Y que es el trabajo primario, porque ahora viene la lucha por el dominio de la mente. ¿Ya? Exacto. Hay personas que quieren dominar la mente de otros, pero a nosotros nos va a interesar dominar nuestra propia mente. Ujú. Y el dominio de la mente significa sacar a la mente todos estos conceptos, digamos, de preocupaciones, de nerviosismo, ¿ya? De cosas conflictivas, de problemas, disolverlos, sacarlos de ahí. Y va a venir un alivio inmenso, va a venir una forma de percibir la vida totalmente con un sabor psicológico absolutamente diferente al que vivimos.
Sí, Va a sí. empezar a reinar la paz, la tranquilidad, ¿ya? Va a empezar a aflorar la intuición, se va a empezar a desarrollar la inteligencia, vamos a solucionar todas las diferentes dificultades de la vida, porque la vida está llena de dificultades, ya lo hemos dicho. Vamos a empezar a sortear y a solucionar estas dificultades de la vida de una forma mucho más práctica e inteligente. ¿Mm? Entonces, liberarse de toda esta problemática, en el fondo, es despertar la conciencia, hacerla que se exprese, que trabaje por su propia liberación. Es liberarnos, en el fondo, de nosotros mismos. Eso. Genial, genial, maravilloso, fantástico, amigo. Esta plática con Fernando, la videoconferencia número 7 de esta tercera jornada, Fernando. Si todavía te estás preguntando de qué otra forma controlan nuestra vida y nos llenan de preocupaciones, este aparatito controla nuestra existencia. Es lo que te llena de nerviosismo. Verá, está sonando, está almorzando y todo. Este aparatito está controlando nuestra vida. Pero no tienes problemas, solo crees que tienes problemas. Fernando, genial, fantástico. Un abrazo del alma en la distancia. José Luis Perales dijo que ya esa frase es de nosotros. Ah, ya, muchas gracias. Te le agradezco. Fantástico, fantástico, amigos. No se muevan, que a mi regreso la reflexión de esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Regresamos. Dime con qué sueñas y te diré quién eres. Entender que los problemas solo son parte de la mente es fundamental, sobre todo para transformarnos interiormente. En realidad no tienes problemas, solo crees que tienes problemas. Nuestro llamado es transformar nuestra mente, despertar nuestra propia conciencia, consiguiendo de este modo nuestra propia liberación. Muchas gracias por ver este programa y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.